Franz Kafka. Praga, inicios del siglo XX. Una ciudad de agujas negras y callejones que parecen cerrarse sobre sí mismos a medida que cae la tarde. En el número 6 de la calle de la Ciudad Vieja, un hombre delgado, de orejas prominentes y mirada fija, escribe. No escribe para la posteridad, o al menos eso dice. Escribe porque el silencio de su habitación es la única grieta por la que puede escapar de lo que él llama la oficina. Franz Kafka no fue un escritor de oficio en el sentido tradicional. Fue, durante la mayor parte de su vida adulta, un funcionario de alto rango en el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia. Su labor consistía en examinar miembros amputados por maquinaria industrial, evaluar la compensación por dedos perdidos en prensas hidráulicas y redactar informes sobre las precarias condiciones de seguridad en las fábricas. Esta no es una nota al pie en su biografía, es la raíz misma de su arquitectura mental. Mientras el mundo a su alrededor se aceleraba hacia la modernidad técnica, Kafka descubría que el verdadero horror no residía en la sangre de los accidentes, sino en los formularios necesarios para procesarlos. El laberinto no era de piedra, sino de papel. La palabra kafkiano ha terminado por convertirse en un lugar común, un adjetivo que usamos para describir cualquier trámite administrativo engorroso. Sin embargo, para Kafka, lo kafkiano no era un inconveniente, era una condición ontológica. Era el descubrimiento de que el ser humano está siempre en deuda con una ley que no conoce, procesado por un tribunal que no puede ver y sentenciado por una culpa que no comprende. En su obra El proceso, Joseph K. es arrestado una mañana sin que se le informe de qué se le acusa. No hay violencia física, no hay calabozos oscuros. Lo que hay es una serie de habitaciones burocráticas, buhardillas llenas de expedientes y funcionarios mediocres que parecen saber algo que él ignora. La tragedia de Joseph K. no es la condena, sino el proceso mismo, la espera, la incertidumbre de vivir bajo una autoridad que es, al mismo tiempo, omnipresente e inaccesible. Kafka escribía en los márgenes del cansancio. Su jornada laboral terminaba a las 2 de la tarde, pero el agotamiento mental de la oficina lo perseguía. Dormía poco. Sus diarios son un registro de insomnios y de una lucha constante contra el cuerpo. Para él, el cuerpo era otra forma de oficina, una estructura que le exigía mantenimiento, que se enfermaba, que le recordaba constantemente su fragilidad. En la Metamorfosis, Gregor Samsa no se despierta convertido en un escarabajo por un hechizo mágico o una maldición antigua. El cambio ocurre de manera fáctica, casi banal. Lo que realmente angustia a Samsa en los primeros minutos de su transformación no es la pérdida de su humanidad o el hecho de tener múltiples patas quitinosas, sino el hecho de que va a llegar tarde al tren para ir a trabajar. La presión del sistema productivo es más fuerte que el asombro ante lo imposible. La familia de Samsa, tras un breve periodo de horror, termina por aceptar la situación como una carga económica. La deshumanización no es el insecto. La deshumanización es la mirada de los otros que solo ven en el individuo una fuente de ingresos o un estorbo. Kafka nunca se consideró un profeta, pero su obra anticipó las grandes estructuras totalitarias del siglo que apenas comenzaba. Captó antes que nadie el olor de la oficina del verdugo. Entendió que el poder moderno no necesita ser cruel para ser absoluto. Solo necesita ser indiferente y estar organizado en una jerarquía infinita. En El Castillo, el protagonista intenta llegar a la sede del poder que lo ha contratado, pero cada paso que da lo aleja más de su objetivo. Las distancias no son métricas, son administrativas. Su relación con su padre, Hermann Kafka, es a menudo citada como la fuente de este sentimiento de insuficiencia. Hermann era un hombre robusto, un comerciante que había construido su éxito a base de fuerza de voluntad y que veía en su hijo a un ser debilucho y extraño. En la famosa Carta al Padre, que Franz nunca llegó a enviar, describe la sensación de ser un ciudadano que vive bajo una ley dictada por un monarca arbitrario. Sin embargo, reducir la obra de Kafka a un trauma familiar sería un error de perspectiva.
Kafka tomó esa vivencia íntima y la proyectó hacia la estructura misma del universo. Para él, el universo entero era un tribunal donde el veredicto ya ha sido dictado antes de que el acusado entre en la sala. Kafka pidió a su amigo, Max Brod, que quemara todos sus manuscritos tras su muerte. No quería que el mundo leyera sus fragmentos inacabados, sus novelas sin final. Brod, afortunadamente para la historia de la literatura, traicionó esa voluntad. Lo que Kafka consideraba basura o ejercicios de exorcismo personal resultó ser la cartografía más precisa del alma contemporánea. Murió en 1924, a los 40 años, víctima de la tuberculosis. En sus últimos días, la garganta se le cerró de tal manera que no podía comer. El hombre que había pasado su vida escribiendo sobre el silencio y la imposibilidad de comunicación, terminó sus días sin poder emitir sonido. No hay un cierre moral en la vida de Kafka. No hay una lección sobre la superación. Lo que queda es su voz. Una voz que no grita, que se mantiene sobria y precisa mientras describe el colapso de la lógica. Leer a Kafka hoy no es entrar en un mundo de fantasía oscura. Es reconocer el rostro de nuestra propia realidad cuando nos enfrentamos a un sistema que no podemos controlar. Es entender que a veces el castillo está a la vista, pero el camino hacia él nunca ha existido. La habitación de Praga sigue ahí. El Instituto de Seguros ha cambiado de nombre, y los informes de accidentes ahora se procesan en servidores digitales. Pero la sensación de ser un extraño en el propio cuerpo, de ser un acusado en un juicio sin cargos, sigue siendo la misma. Kafka no inventó un género. Simplemente nombró el vacío que queda cuando la ley se separa de la justicia y la vida se convierte en un expediente.